Muy buenas noches, estimado público de SECA JJ San Marcos. El día de hoy nos encontramos con el primer curso que vamos a tener a lo largo de estas 4 sesiones, que se titula Historia del Pensamiento Político. Quien dicta este curso es el gran conocedor y politólogo de la materia, David Villacorta. Acerca de David, una breve descripción de él es que es estudiante por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene afinidad por diversos cursos, entre ellos lo que es ciencia política, que es la carrera que está estudiando. Sin nada más que decir, te doy el pase, estimado David, para que puedas iniciar con tu disertación. Muchas gracias, Dante. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer, ¿no?, a la organización SECA, JJ San Marcos, por darme la oportunidad de poder explayar las ideas que venimos aprendiendo los estudiantes, tanto dentro como fuera de la universidad, ¿no? Para ir directamente al tema que que hoy nos reúne. ¿Por qué historia del pensamiento político y no enseñar otro curso? Porque creo que, en primer lugar, vamos a empezar dando una definición de lo que es la ciencia. La ciencia, para nosotros, para la cátedra, se va a caracterizar no tanto por su método, como es la postura positivista, la contemporánea del siglo XX, ¿no?, apoyada por la epistemología, que es el estudio justamente del método. No vamos a darle tanta relevancia al método como al objeto de estudio del curso en cuestión, que es Historia del Pensamiento Político. Como su mismo nombre lo dice, historia va a ser la disciplina desde la cual vamos a abordar el objeto de estudio, que para nosotros es el pensamiento político. Más adelante vamos a ir definiendo paso por paso qué definimos como historia, qué definimos por pensamiento y qué definimos por historia del pensamiento político. En primer lugar, hacer una distinción que considero relevante. La historia del pensamiento político yo la quise abordar desde un inicio porque desde la filosofía política solamente se puede hacer un análisis, como se ha venido llevando a lo largo de la filosofía política, como historia de la filosofía política. Es decir, como un conjunto de autores del cual se analiza su obra y se intenta encontrar la mejor interpretación de la obra del autor, lo que aquí vamos a considerar una interpretación unívoca, una verdad sobre la cual vamos a juzgar cuál es la mejor interpretación que hay, por ejemplo, de la metafísica de Aristóteles, de la República de Platón. Entonces, en la filosofía política, entendido como historia de la filosofía política, lo que normalmente se ve son un conjunto de autores y sus obras principales, viéndolo desde una lectura unívoca del sentido de sus textos. Entonces, la filosofía política en cierta medida está limitado por su objeto de estudio. Al ser los filósofos, o al ser el método filosófico, un limitante para esta disciplina es que hemos abordado la historia del pensamiento. Posteriormente diremos por qué la historia del pensamiento puede abarcar más sujetos de estudio que la filosofía política y que la antropología política. Por ejemplo, vamos a dar definiciones someras de cuál es la distinción entre filosofía política, sociología política, antropología política, para poder distinguir y saber qué elementos podemos tomar de estas ciencias para no simplemente hacer un análisis histórico, sino, como lo muestra la descripción de la cátedra, intentar hacer una hermenéutica, una comprensión de los fenómenos del pensamiento político, dentro del marco de la historia, ¿no? Entonces, en segundo lugar, está la antropología política. La antropología política, por la tradición antropológica, se ha venido estudiando o viendo como la disciplina que se encarga de estudiar las relaciones sociales en torno a su origen, al origen del hombre, ¿no? Entonces, en el siglo XX o en el siglo XIX, la antropología cultural se ha dedicado a estudiar las sociedades, o comunidades, mejor dicho, originarias. Comunidades originarias que van a darnos un entendimiento más amplio del hombre, ¿no? Porque la disciplina que se encarga de poder
abordar todos los fenómenos de la sociedad capitalista, las relaciones sociales que se dan dentro de la sociedad contemporánea, es la sociología. Entonces, en cierta medida podemos decir que la sociología y la antropología son similares, solamente que la sociología se encarga de las relaciones dentro de las sociedades modernas y la antropología dentro de las sociedades o comunidades originarias, ¿no? Vamos a dar estas definiciones así someras para poder hacer una distinción rápida del objeto de estudio de la historia del pensamiento político y de cómo lo vamos a abordar. Entonces, la filosofía política solamente puede dar una definición unívoca de los textos de los filósofos, mientras que la sociología política se encarga de las relaciones sociales dentro de la época contemporánea y la antropología política de las comunidades originarias para alcanzar un mayor entendimiento del hombre, ¿no? Entonces, la historia del pensamiento, ¿cómo la vamos a abordar? Bueno, en primer lugar vamos a definir cuál es su objeto, ¿no? Su objeto es el pensamiento, y el pensamiento político en particular en este caso. Pero ¿qué es el pensamiento? ¿Qué vamos a definir como pensamiento dentro de esta cátedra? Bueno, vamos a utilizar como símiles a la palabra pensamiento, la palabra espíritu o la palabra cultura. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque, aparte que no tenemos tiempo para estar abordando cada palabra de la cátedra, el pensamiento abarca algo más amplio que la filosofía. Y dentro del marco histórico vamos a través de la hermenéutica a hacer una comprensión de los fenómenos políticos, como lo vamos a ver más adelante en el caso de Moisés, desde la sociedad contemporánea en que nos encontramos hacia la sociedad, las sociedades antiguas, en este caso Egipto y la zona de Palestina, la cual va a recorrer Moisés, ¿no? Junto con el pueblo hebreo. Y el pensamiento político, vamos a ver por qué se diferencia de la filosofía política, entendiendo la filosofía política como el logos helénico, ¿no? El pensamiento que se origina a partir del supuesto paso del mito al logos. Es decir, dar una explicación acerca del mundo bajo el criterio de la razón en lugar de un origen mitológico, ¿no? Del cual vamos a ver que no es que hay un paso radical entre el mito y el logos, ¿no? Porque el logos vendría a ser una forma de mito simplemente dada de manera distinta. Ahora, ¿cómo es posible historiografiar un pensamiento político hacia el pasado, obviamente? Entonces, estas son las cuestiones que va a abordar la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica aquí nos va a ayudar a comprender cómo es que, entendida como método, como comprensión o como precomprensión, ya vamos a ver cuál es la distinción, en torno a las ciencias del espíritu o a las ciencias sociales, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, nosotros vamos a considerar a la historia como una disciplina que no solamente se encarga de estudiar el ámbito objetivo de los fenómenos políticos, sino también el subjetivo. Como vemos, aquí la historia del pensamiento político nos podría remitir a simplemente hacer un análisis de la cultura política. Sin embargo, esto no es suficiente porque hay hechos históricos concretos que sucedieron y que podemos decir que existieron y que se dan independientemente de la cultura política que haya en cada momento de la historia, ¿no? Bien. Entonces, ¿de qué bibliografía nos vamos a apoyar para, en primer lugar, poder abordar la historia de la hermenéutica, que es el método que queremos proponer para esta cátedra? Mayormente entendido desde tres autores: Dilthey, Wilhelm Dilthey, Hans Georg Gadamer y Jonathan Ramos. Entonces, para abordar la historia de la hermenéutica, vamos a utilizar el libro Verdad y Método, volumen 1 de Gadamer. En segundo lugar, en la fundamentación de la religión cristiana también podemos ver una historia de la hermenéutica, pero también toca bastante lo que es la doctrina de la Iglesia en lo que es la sola escritura, el principio de interpretación de la sola escritura dentro de la Iglesia, que ya vamos a abordar más adelante lo que es este principio. Dentro de tiempo y narración, Paul Ricoeur, dicho sea de paso, maestro de Enrique Dussel,
va a extrapolar el método hermenéutico no solamente a textos, sino al pensamiento de ciertas sociedades, tanto el inconsciente colectivo como la conciencia colectiva de las sociedades. Entonces, y evidentemente los textos que vamos a usar para la segunda parte de la exposición, en torno a Moisés como personaje político, van a ser la crítica de la razón crítica de Jonathan Ramos, el cual nos va a ayudar con mucha bibliografía, aparte de las interpretaciones históricas, como de Löwit o como de Mircea Eliade, también interpretaciones hermenéuticas y filosóficas, ¿no? Y evidentemente la Biblia en su edición Reina Varela, porque, bueno, es la edición que se utiliza para los textos académicos. Bien, entonces, vamos a empezar dando una definición de hermenéutica bastante sencilla, que luego vamos a ir trabajando mientras vemos la historia de la hermenéutica. Para tener de dónde partir en la hermenéutica, vamos a definirla como la ciencia, arte o modo de ser, donde se exponen los principios básicos para comprender diversos fenómenos humanos e interpretarlos. Aquí hacemos una distinción en colores para poder identificar cuáles son las variables dentro de esta ecuación que define la palabra hermenéutica, ¿no? Recordemos que hermenéutica viene de Hermes, y Hermes era quien era intermediario entre los dioses del Olimpo y los griegos, ¿no? Era quien entregaba el mensaje, quien descifraba el mensaje de los dioses para con el pueblo griego. Entonces, ya Aristóteles más adelante va a escribir uno de sus textos que han sobrevivido hasta hoy en día, que es la Hermeneia, ¿no? Lo que entendía él como hermenéutica no es lo mismo que entendemos hoy en día por hermenéutica, así que la definición hermenéutica de Aristóteles no la vamos a usar por el momento, ni tampoco la de Pirrón de Alejandría, por ejemplo, porque se alejan un poco de lo que estamos buscando aquí. No podemos estar divagando en todas las definiciones de hermenéutica. Entonces, vamos a ir primero a la definición de hermenéutica que tenemos aquí, y vamos a ver cómo en el transcurrir de los años, este concepto de hermenéutica se va convirtiendo primero en un arte, luego en una ciencia, y por último en un modo de ser en el mundo, va a decir Heidegger, ¿no? No podemos evitar ser hermeneutas del mundo, ya llevándolo a un campo más amplio, pero que no lo vamos a tratar tanto porque aquí lo que nos interesa es la hermenéutica como comprensión o como precomprensión de los fenómenos políticos. Comprensión como método in estricto, es decir, algo similar a la sociología política, viéndolo en clave dialogal entre dos épocas, y podemos verlo de esta manera, o ya vamos a ver más adelante cómo va mutando, ¿no?, los conceptos de hermenéutica. Bien, en primer lugar vamos a hacer cuatro apartados que van a marcar los cuatro grandes paradigmas que han habido en la historia moderna de la hermenéutica. En primer lugar, muchos sabemos, ¿no?, por los estudios históricos, políticos, o bueno, los que se dedican a las ciencias sociales, sabemos que en la Edad Media la autoridad la tenía la Iglesia, la autoridad acerca de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y es así como empieza la hermenéutica como disciplina, como tradición. Es desde la Iglesia que se va forjando una tradición que va a decir cuáles son los principales criterios para poder interpretar los textos sagrados y obtener de ellos la exégesis, simbólica o literal, ¿no? Los padres de la Iglesia, como los que son propios de la patrística, San Agustín, Santo Tomás, van a afirmar que la verdad del texto se encuentra en la intencionalidad del autor. Por eso su método se va a llamar intentio autoris. La intentio autoris, ¿qué va a afirmar? Que para entender la verdad de un texto, tenemos que remitirnos a la época
del autor y a la vida del autor, para entender en clave unívoca. Es decir, que vamos a entender el texto en relación con la vida del autor y con relación a la época del autor. ¿Ok? Pero es aquí donde se va a cerrar el significado para el intento autoris del texto. Es hasta aquí, hasta donde va a llegar. No se permite especular más allá de eso. Y es el canon de la Iglesia, es la autoritas, que se encuentra dentro de la autoridad de la Iglesia, y es la Iglesia, recordemos que es desde el Concilio de Nicea que es que se constituyen los textos bíblicos, y luego en el Concilio de Trento, ya en la Reforma, que son quienes interpretan la Biblia y quienes, por ejemplo, en la Edad Media van a propiciar, o sea, esta interpretación de los textos que coloca como última autoridad a la Iglesia, va a resultar en fenómenos como la venta de indulgencias, es decir, yo te doy un pago, sacerdote, y me gano un lugar en el cielo. Entonces, cuando la Iglesia, cuando el magisterio de la Iglesia empieza a interpretar que estas prácticas son legítimas, es cuando surge la Reforma. Y aquí podemos verlo en la presentación. Tenemos ahí a Martín Lutero. Martín Lutero colocando en 1517 sus 95 tesis, ¿no? No podemos exponer las 95 tesis de Lutero aquí, pero aquí va a resaltar algo que es muy importante para el entendimiento de la hermenéutica a lo largo de su historia, que es que la Iglesia, este fenómeno es de vital importancia porque la Iglesia pierde la autoridad sobre la interpretación de los textos bíblicos. Entonces, la autoridad ahora, ¿dónde recae para el protestantismo? La autoridad ahora va a recaer sobre, no sobre un conjunto de tradiciones que son promovidas por el magisterio de la Iglesia, sino voy a ser yo, individualmente, quien hago la interpretación del texto bíblico. Es decir, en última instancia, la autoridad de la interpretación del texto va a caer en el lector. Es así como surge la intentio lectoris, cuando la autoridad de la interpretación del texto es perdido por la Iglesia Católica Romana. Y el protestantismo da este giro hermenéutico que luego se va a esparcir por toda la... O sea, este giro hermenéutico, este giro subjetivo, porque ya no hay un factor objetivo, que es el magisterio de la Iglesia que va a interpretar la Biblia, sino es mi subjetividad y mi relación con Dios en la cual va a recaer mi interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, es en ese contexto que surgen no solamente Lutero, sino Calvino, que también da su interpretación sobre las Sagradas Escrituras, y luego ya esta forma de hacer hermenéutica se pasa al ámbito, digamos, epistemológico ya con los filósofos, y da lugar a afirmaciones como la de Kant, ¿no? El mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye, ¿no? El sujeto construye la realidad para Kant, entonces, a través de las categorías trascendentales. Entonces, es de alguna manera el intérprete quien tiene la autoridad. El lector es el que tiene la autoridad de interpretar el texto en última instancia. Entonces, este giro hermenéutico que se da en la intentio lectoris va a ser un cambio en la ecuación que había entre el lector, el texto y el autor del texto. Ya no van a ser 3 variables, sino van a ser 2. La intentio lectoris simplemente deja como variables al texto y al lector. Y el lector no tiene que apegarse, no tiene que justificar sus argumentos de deducción de lo que quiso decir Aristóteles, no tiene que apoyarse en la vida de Aristóteles, no tiene que apoyarse en si Aristóteles fue profesor o no de Alejandro Magno, si tuvo un vínculo no cercano con Filipo, sino es a partir del texto de la metafísica que si hay algo que es polisémico, ambiguo dentro del texto de la metafísica y que merece ser descifrado de este texto, hacer una exégesis, por así decirlo, de este texto, es en última instancia en mí, no en la vida del autor, sino es en mí hasta donde yo puedo elegir
donde puede llegar mi interpretación. Entonces, es verdad es verdad que este fenómeno está intrínsecamente relacionado con la libertad de pensamiento, porque ya el magisterio de la Iglesia no tiene la autoridad y a partir de aquí se empieza digamos, cierto pensamiento liberal en torno a la interpretación de la Biblia, ¿no? Y por último, bueno, no por último, sino más adelante, este cuadro es lo principal que quiero que se entienda acerca de la historia de la hermenéutica, porque revela los 4 paradigmas. Más adelante veremos los autores y sus aportes, pero intentaremos que sea lo más rápido posible para hacerlo menos tedioso, y luego pasar a algo que tal vez sea más interesante para algunos, que es Moisés como personaje político. En tercer lugar, está la hermenéutica del texto, que va, podríamos decirlo, desde Dilthey, que es aproximadamente 1900, hasta Gadamer, que muere en el 2002. Entonces todo el siglo XX está marcado por la hermenéutica del texto, y todo el siglo XVIII y XVII por la intento lectoris, y antes de eso, intento autoris. Por eso es como una visión lineal de los paradigmas. Entonces, cuando llegamos a la hermenéutica del texto, los autores van a afirmar que la hermenéutica que se encargaba de hacer interpretaciones acerca de los textos sagrados debe ser llevada a textos que no sean sagrados. Es así que empiezan las primeras interpretaciones de, por ejemplo, Schleiermacher, que es un filósofo contemporáneo a Hegel. Eh, entonces, Schleiermacher, ¿qué va a decir? Schleiermacher va a decir que Platón, antes los textos de Platón, digamos, no estaban, la lectura de Platón no se daba en torno a un Platón joven, un Platón viejo, un Platón intermedio, no, sino daba lo mismo. O sea, cualquier texto de Platón podía develar, simplemente con relacionar sus textos entre sí. Por ejemplo, si no conocemos lo que significa ousia, que es una palabra griega, entonces, si no conocemos en la República de Platón lo que es la ousia, nos vamos al Fedón. Pero la hermenéutica del texto va a decir que la vida del autor radica en su texto, no radica en su vida realmente, sino es en el texto donde en última instancia se resuelve la vida del autor, como si toda la vida del autor estuviera plasmada en el texto, lo cual en cierta medida es verdad, pero por otro lado no es completamente cierto, porque gran parte de la vida del autor está en la misma vida del autor, ¿no? En su biografía y en su autobiografía. Entonces, ya con Gadamer, el lenguaje va a ser el horizonte de la interpretación. Es decir, no solamente ya la intento lectoris y la hermenéutica del texto van a dejar de lado al autor o a la vida del autor, sino ya en la hermenéutica del texto vamos a decir que el lenguaje es el horizonte de la interpretación. Y Gadamer va a decir que es la retórica en última instancia quien justifica mi interpretación. Es decir, no hay un eje objetivo como el intento autoris, ¿ok?, para poder en última instancia resolver el texto. La hermenéutica del texto y el intento lectoris van a decir que la interpretación en última instancia radica en el hermeneuta. Entonces, podemos concluir que la hermenéutica del texto y el intento lectoris son muy similares. Al final, ambas van a dejar la autoridad de la interpretación del texto en el lector. Y por último, ya en el siglo XXI, con el padre Francisco, no recuerdo el nombre realmente, pero quien lo ha divulgado de una manera más exitosa ha sido Jonathan Ramos, en su libro Fundamentación de la Religión Cristiana, por ejemplo, en donde se hace una propuesta de hermenéutica nueva. Tomando el intentio autoris, Jonathan Ramos va a decir que, claro, la intención del autor radica en la vida del autor y en el texto del autor. Pero, sin embargo, hay un error que comete la intentio autoris, que es que piensa
que la conciencia del autor está completamente plasmada en el texto. ¿Y qué va a decir una hermenéutica análoga? Va a decir, es verdad que la conciencia del autor está plasmada en el texto, pero también es verdad que la inconsciencia del autor está plasmada en el texto. Entonces, en el ámbito del texto, la filología va a ser un primer trabajo para nosotros, viendo cuáles son las acepciones epocales de cada palabra, ¿no?, utilizada por cada autor. Va a ir no solamente al texto original en griego, por así decirlo, o en hebreo, y va a compararlo con otros textos en hebreos de la misma época. No solamente va a hacer eso, porque esa es la parte, digamos, que se plasma, la parte consciente del autor va plasmada en el texto, pero hay una parte que es la analítica del texto, que es la parte donde la filosofía hace su labor, ¿no? Viendo, ¿no?, cuáles son los eventos significantes más importantes dentro del mundo de la vida de cada autor, vamos a descubrir, ¿no?, como dice Edmund Husserl, en 3 niveles, ¿no?, desde el aspecto formal, desde el aspecto semántico y desde el aspecto cultural. Vamos a desentrañar cuáles son estas significaciones que tienen las palabras en relación con el texto y en relación con la vida del autor. Y por último, el análisis del inconsciente, ¿no?, que va a ser llevado a cabo ya sea por la filosofía o por el psicoanálisis, ¿no? Aquí, para una filosofía hermenéutica, los autores del realismo, hermenéutico, van a afirmar que tenemos que abordar la vida del autor, que es la parte consciente, tenemos que abordar el texto del autor, que es la parte filosófico-analítica, esta es la parte filológica es la vida del autor, y la parte de la inconsciencia del autor, porque a partir de Schleiermacher se va a entender que la hermenéutica es la disciplina que se encarga de entender al autor mejor de lo que se entendía el autor a él mismo. Bien, entonces vamos a ir un poco más rápido. Como mencionábamos antes, a partir de Martín Lutero, es quien en el contexto de las escrituras bíblicas va a ser el giro subjetivo, ¿no?, de la hermenéutica de las escrituras. Abandona la interpretación literal hacia una simbólica, porque la simbólica le da un mayor margen de interpretación subjetiva, y da un paso a la tradición la tradición hermenéutica pragmática era la de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué es pragmática? Porque hay una relación entre la hermenéutica, ¿ok?, y la vida del autor. Es decir, como lo veremos más adelante, Moisés, ¿no? Moisés, quien escribe el Génesis, va a tener una relación pragmática con su obra, y vamos a ver de qué manera se da esto, ¿no? Pero la iglesia protestante va a abandonar este sentido pragmático y solamente va a hacer una hermenéutica sintáctica. ¿Qué es una hermenéutica sintáctica? Es una hermenéutica que simplemente se encierra en el texto del autor y piensa que ahí ya se acaba la vida del autor. Entonces, si no entendemos lo que quiere decir Lutero con prestidigitación, vamos a otro texto de Lutero para entender lo que es la prestidigitación. O bueno, la transmutación, porque la prestidigitación no tiene mucho que ver. La transmutación, entonces, la interpretaríamos de esa manera en Lutero. Esa sería una visión sintáctica. Iríamos al otro texto de Lutero a resolver lo que es esta palabra. Pero desde una visión pragmática, que es la que recuperará más adelante Jonathan Ramos, habrá una relación entre lo que expresa el autor y la vida del autor. Entonces, la intentio autoris va a decir que el sentido del texto se acaba en la intención del autor. Entonces, no, como decíamos anteriormente, no piensa que toda la conciencia está plasmada en el texto y no toma en cuenta el inconsciente del autor. Bien, entonces, luego, el Schleiermacher lleva la hermenéutica de los textos sagrados a los textos que simplemente no son sagrados, como mencionábamos anteriormente.
influido por Descartes y Kant, le da un giro subjetivista a la hermenéutica, y la intención del autor está en el texto y su significado no tiene límites. Ya cuando lleguemos a Gadamer, vamos a ver, Gadamer va a tener la soltura de decir que al final la hermenéutica se va a terminar avalando por la retórica. Es decir, si nosotros justificamos de manera impecable nuestra interpretación del texto, bueno, esa interpretación es válida. Llegamos a la verdad de este autor. Pero si no convencemos, bueno, simplemente no llegamos a la verdad del autor. Entonces, llegamos al autor, uno de los autores que más nos interesan. ¿Por qué? Porque Dilthey es quien en el año 1900 me parece, va a intentar justificar las ciencias sociales en oposición relativa con las ciencias naturales. Él va a decir, no puede ser que las ciencias naturales como la física o la química intenten exportar sus métodos a las ciencias sociales, ¿no? Cuando las ciencias sociales de lo que se encargan es de encontrar la intención de la vida de otro ser humano. Entonces aquí, cuando intentamos encontrar el sentido de la vida de otro ser humano, vamos a hacer lo que se llama una comprensión. Entonces, Dilthey, que es diferente a la explicación, que simplemente da las ciencias naturales sobre cosas. La comprensión va a ser una técnica mucho más difícil de llevar a cabo para las ciencias sociales, porque requiere una capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y desde su punto de vista poder interpretar lo que este autor quiso decir, lo que quiso decir consciente e inconscientemente, ¿no? Como aquí hemos expuesto en la PPT, Dilthey intentará decir que la comprensión se da a través de la revivencia de los hechos históricos para llegar a la vivencia e intencionalidad del autor, ¿no? Otro filósofo que es contemporáneo a Dilthey va a afirmar que no podemos evitar tener una relación con objetos que conocemos. Esto lo va a denominar la conciencia intencional del tiempo. Es decir, la conciencia siempre está arrojada a conocer. No podemos evitar conocer. Y es así que Heidegger va a interpretar de que siempre estamos haciendo hermenéutica, ¿no? Y que la hermenéutica no solamente puede ser una ciencia social o un método para una ciencia social o no solamente va a ser eso, sino va a ser un modo de ser en el mundo para Heidegger. Heidegger va a decir que no podemos simplemente tener una visión subjetiva desde nuestro punto de vista, sino que también dentro del modo de ser hermenéutico tenemos que tomar en cuenta una comprensión del punto de vista de las otras personas para llegar a la verdad, ¿no? La verdad entendida como develamiento, entendida de esta manera para intentar superar dos paradigmas que eran anteriores, ¿no? El paradigma que se daba en la Edad Media y en la Edad Antigua era la verdad por correspondencia. Luego, cuando llegamos a la tradición hermenéutica sintáctica, el concepto de verdad cambia a un concepto de verdad por coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a definir a la verdad por su correlación con el mundo. O sea, mi enunciado, ahí hay un lápiz, en una verdad por correspondencia se va a decir que es verdadera, ¿no? Ahí hay un lápiz. Pero una verdad por coherencia va a decir, si yo digo que hay un lápiz y no hay un lápiz, así en abstracto, es imposible. ¿Por qué? Porque no hay coherencia. Entonces, mientras en la edad moderna ya, mientras los argumentos sean coherentes para un autor, como lo va a decir Gadamer, esto va a justificar cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Sin que este conocimiento necesariamente tenga que ver con una correspondencia con el mundo exterior al enunciado que está afirmando. Bien, entonces,
Heidegger desarrolla una hermenéutica como modo de ser, como de velación comprensiva, entendiendo el punto de vista del otro y mi punto de vista, lo que él va a llamar una fusión de horizontes. Bien. Ahora, Hans-Georg Gadamer entenderá la interpretación como un voluntarismo retórico. Hans-Georg Gadamer, al igual que Heidegger, Hans-Georg Gadamer va a estar preso de la hermenéutica del texto porque Gadamer va a afirmar entonces que la retórica es en última instancia quien fundamenta a la hermenéutica y no es la filología, no es decir, no es la ciencia que busca en los textos antiguos, los textos originales, qué es lo que quiso decir el autor ni su contexto histórico. No, no, no. Él va a decir, mientras yo pueda justificar lógicamente mi interpretación a través de la retórica, mi interpretación es válida. Y al mismo tiempo va a intentar superar la estética trascendental de Kant, proponiendo la hermenéutica como una gnoseología primera, ¿no? Diciendo que la hermenéutica es preteórica y la estética ya requiere de juicios teóricos para darse, ¿no? Básicamente. Entonces, finalmente llegamos a Jonathan Ramos y ahora vamos a pasar a la aplicación del método para intentar entender el pensamiento político de Moisés, ¿no? y su proyecto político en el Génesis, ¿no? En el Antiguo Testamento. Finalmente, Jonathan Ramos entiende una hermenéutica realista. Entonces, Jonathan Ramos, ¿qué va a hacer? Va a entender que la autoridad para definir en última instancia la verdad de un texto radica en el autor. Él va de nuevo regresar al intentio autoris, pero añadiéndole la variable del inconsciente. Entonces, vamos a entender los textos, nosotros desde la cátedra, vamos a entender los textos acudiendo a la vida del autor, a su biografía, al dato histórico. Vamos a entender la vida de Moisés, cuáles fueron las razones que llevaron a Moisés, conscientes e inconscientes, para escribir el Génesis y emprender su proyecto político de llevar al pueblo judío a la tierra prometida. Vamos a hacer un análisis de las palabras que se dan en el texto del Génesis, como ya lo hemos expuesto anteriormente, ¿no? Desde un nivel formal, desde un nivel semántico y desde un nivel cultural político, y luego vamos a intentar interpretar psicoanalíticamente cuáles fueron estas estructuras que determinaron el pensamiento político de Moisés, pero de las cuales Moisés no era consciente. Porque aún la hermenéutica en este aspecto tiene la misión de interpretar al autor mejor de lo que se interpretaba el autor él mismo, ¿no? Bien. Finalmente llegamos al círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico va a decir que incluso cuando nosotros intentamos hacer una hermenéutica, ya hay una hermenéutica de la palabra hermenéutica, ya hay un entendimiento de lo que concebimos por hermenéutica. Y es en la tradición misma de la hermenéutica que esta definición de la palabra hermenéutica se va a ir dando, ¿no? Entonces, en el círculo hermenéutico, cuando vayamos a acudir a un texto, primero vamos a partir de una precomprensión, inevitablemente. Esta precomprensión, para mí, es el siglo XXI. Es en el Perú, es en Lima, y está marcado por un conjunto de prejuicios que me rodean, ¿no? Sociales, económicos, políticos, y la hermenéutica tiene la tarea de terminar con lo que es la neutralidad valorativa, ¿no? Que es típica del positivismo, para reconocer nuestros propios prejuicios epocales y reconocer los prejuicios epocales de Moisés. Entonces, esto es lo que vamos a llamar como una fusión de horizontes y contextos. No solamente nos vamos a preguntar qué es lo que dice la Biblia de la cultura hebrea y su contexto, sino qué es lo que dice este texto de nuestra propia cultura. Porque recordemos que, por ejemplo,
en el antiguo Egipto, donde nos vamos a ubicar temporalmente, no existían partidos políticos, no existía democracia. ¿Cómo se legitimaba un proyecto político en la antigüedad? Entonces, ¿cuál era el método para hacer política de los faraones o de los reyes en esa época? Bueno, y entender desde aquí que a veces que no habían otras formas en ese momento, no se descubría la democracia, por así decirlo. Y entonces, bueno, habían los métodos que habían y hay que intentar entender esos métodos conforme a su época. Es entonces que vamos a ir a un diálogo con el texto, ¿no? Lo que se escribe aquí como un oír del texto en el paso 4, y aplicaremos el sentido que creemos que el autor ha querido impregnar en el texto. Porque recordemos que el autor, la conciencia del autor y su intención están impregnadas en el texto, o como dirá Marx, están objetivadas en el texto. La psique del autor está objetivada en el texto. Entonces, aquí hay una relación del todo con las partes que se da de manera sintáctica desde la modernidad. Es decir, el círculo hermenéutico es un círculo. ¿Por qué? Porque se define en torno a una relación del todo con las partes. Por ejemplo, si no tenemos algo en el Génesis, como por ejemplo una palabra, una frase que quiere decir tohu wabohu, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que quiere decir que todo está en caos. Tohu wabohu quiere decir que todo está en caos. Pero si no entendemos tohu wabohu en hebreo, ¿a dónde vamos? A otro texto, dirán los modernos, ¿no? A otro texto del autor para intentar clarificar qué es tohu wabohu en Moisés. Y si no, vamos a otro texto de Moisés. Pero no lo vamos a correlacionar con su vida. Ese es el error que cometen los que no aplican la intentio autoris, o la hermenéutica análoga, como la ha recuperado Jonathan Ramos. Entonces, este círculo hermenéutico no tendrá fundamento porque el fundamento del interrogarse será la precomprensión, y el de la precomprensión reconocer los prejuicios, y el de reconocer los prejuicios fusionar horizontes. Entonces, es como un pensamiento circular. Pero para nosotros, que afirmamos que la intención del autor radica en el autor, en última instancia en la vida del autor, vamos a decir que el texto se resuelve de manera pragmática en la vida del autor. Entonces la tradición ya no define quién tiene la autoridad o última palabra sobre un texto, sino va a ser el lector, no la tradición, sino el lector. Entonces, cuando vamos a un texto de Aristóteles, soy yo quien decide, en última instancia, qué es lo que quiso decir Aristóteles. Y no voy a consultar ni a Gadamer, ni a Jaspers, ni a Brentano, ni a ninguno de ellos, porque simplemente no se resuelve en la tradición, sino es a partir del texto que se emanan los significantes, dirá Gadamer, ¿no? Y que nosotros podemos interpretar, y que la tarea de la interpretación es una tarea infinita, dirá. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con el análisis que se da en torno al proyecto político de Moisés. Vamos a hacer una hermenéutica de la Génesis. He intentado no rellenar la PPT de citas bíblicas, pero se van a dar las referencias, y quienes estén más o menos familiarizados, yo creo que muchos aquí, por temas de cultura general, saben que en la Génesis, bueno, Dios crea el mundo en 7 días, etcétera, etcétera. Y a partir de la Génesis vamos a intentar abordar el pensamiento político antiguo, tanto de la época de Moisés como del personaje Moisés. Bien. Aquí, en primer lugar, vamos a abordar la vida de Moisés. Vamos a explicarla rápidamente para intentar entender cuáles son los fenómenos más relevantes de su vida y más o menos, para hacer en líneas generales, hacer un recordatorio más que todo, ¿no? Recordemos que, bueno, en el Antiguo Egipto, Moisés apenas había nacido, el faraón promulga una ley en la cual él consideraba que había una sobrepoblación de judíos, ¿no?, en el pueblo egipcio. Entonces,
decide de un momento a otro decretar por ley que todos los niños que sean hebreos van a morir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la familia de Moisés luego de 3 meses? Bueno, lo deja en un río. Lo deja abandonado en un río y su hermana Miriam, bueno, lo acompaña, lo vigila, intenta que no muera. Entonces, es la hija del faraón quien recoge a Moisés y Moisés es criado en los tribunales que obedecían a las órdenes del faraón, junto con el hijo del faraón, ¿no? Era casi como su hermanastro. Y recibía una educación bastante prominente para la época. Bueno, entonces Moisés recibe educación casi a la par de un faraón y luego ocurre un conjunto de acontecimientos, muere un judío, si no me equivoco, el pueblo judío era sometido a un régimen de servidumbre en aquella época, construyendo pirámides, y de cierta manera Moisés logra tener conciencia de que él es un judío también y que es alguien que viene de ese pueblo, y finalmente Moisés pasa a unirse al pueblo judío tras encontrar un conjunto de virtudes en estas personas que él consideraba como más justas que las razones faraónicas, ¿no? Que eran al final el tipo de política que se practicaba en ese momento. Bien, entonces, aquí aclarar algunas cosas, ¿no? Moisés, en su época, vivió en una época en la cual muchas naciones y grupos del Medio Oriente ya habían escrito múltiples mitos y épicas acerca de la historia de los orígenes. Recordemos que Moisés, para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, va a prometerle, por supuesto, al pueblo de Israel que van a encontrar la salvación allá. Va a afirmar que Egipto está en una decadencia, digámoslo así, y que esto se consolida con las 7 plagas de Egipto. Las 7 plagas de Egipto es casi la demostración empírica de lo que estaba diciendo Moisés. Entonces hay un conjunto de gente que decide creerle a Moisés y emprender este viaje. Ahora, estos documentos del mundo antiguo trataban sobre una teogonía y una cosmogonía. ¿Qué quiere decir? Que el Génesis es una teoría, vamos a decirlo así, sobre el origen de los dioses, o de Dios en este caso. En los griegos serán de los dioses, porque tienen el mismo esquema. Y en segundo lugar, una cosmogonía, una teoría sobre el origen del cosmos. Entonces, es de esta manera que Moisés, al tener una educación faraónica, Moisés entiende que es en el mito del eterno retorno, que vamos a exponer, en donde puede él consolidar su proyecto político. Vamos a ver en unos momentos cómo Moisés empieza a esbozar su teoría. Moisés, al recibir una educación faraónica, era consciente de que en esa época existían mitos, vamos a decirlo así, sobre el origen del mundo y el origen de Dios, teogonías y cosmogonías, que eran quienes legitimaban los proyectos políticos de los faraones. Él se daba cuenta de que cuando los faraones hacen una teogonía y una cosmogonía sobre Ra, como sobre Ra, el libro de los muertos, como Osiris, que todos los días se enfrenta a Horus y da lugar al día y la noche, él se daba cuenta que en estos relatos había un esquema del cual tenía 3 partes. O sea, el Génesis está estructurado en 3 partes, ¿ya? Y estas 3 partes son un patrón que se repite a lo largo de todas las teogonías y cosmogonías que han querido legitimar proyectos políticos.
Hoy en día nosotros, por ejemplo, para legitimar un proyecto político, ¿qué hacemos? Bueno, salimos en los medios como políticos, proponemos un plan de gobierno como políticos y participamos en las elecciones como partido político. Pero en el antiguo Egipto, ¿no? ¿Cómo se daba este proceso de legitimación de un proyecto político? Bueno, Moisés era consciente por su formación de que existía un esquema para legitimar un proyecto político. El esquema es el siguiente. Primero se da, todo esto es una teoría, ¿no? Una teoría del mundo. Como lo podemos ver en la parte superior, primero un caos primitivo, que podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 1. En capítulo 1 de Génesis, dice, claro, capítulo 1, versículo 2, por ejemplo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, aquí, aquí podemos localizar que en un origen, el caos era lo que reinaba en el universo. Luego llega Dios, y en los primeros 3 días, van a decir diferentes autores, va a ser el ordenamiento del mundo. El ordenamiento del mundo se va a dar en torno a cierta dialéctica entre Dios y el pecado. Entonces, este ordenamiento divino se va a dar en los contratiempos que van a sufrir Moisés al ir, ¿no? Desde Egipto hasta Canaán, que era donde Moisés quería llevar al pueblo hebreo. Entonces, primero, caos primitivo, arriba a la izquierda. Orden divino, arriba en el medio, donde Dios crea el mundo, lo ordena, y en tercer lugar, poblar el mundo. Este era el esquema del pueblo hebreo para su legitimación política. ¿Qué plantea Moisés? ¿Y dónde se ubica el mito del eterno retorno en Moisés? Vamos a ver que este patrón de caos se repite en la estructura en la cual Moisés va a tener su método político dentro de su praxis. Por ejemplo, en lugar de caos, porque esta cosmogonía está íntimamente relacionada con su teoría política. Primero viene el caos. En el relato de Moisés es el caos universal, pero en el relato pragmático va a ser las 10 plagas que recaen sobre Egipto. Esto lo podemos encontrar, ¿no? en el Génesis capítulo 1, capítulo 2. Luego se da el ordenamiento del mundo, en donde Dios entra en dialéctica con el pecado y va creando el mundo, ¿no? Y es aquí donde el ordenamiento divino se da porque aquí Moisés va de cierta manera a decir que Dios ya le entrega la tierra prometida al pueblo de Jerusalén y de una manera esta tierra se encuentra más o menos en esta zona, ¿no? O sea, a la izquierda de los ríos Tigres y Éufrates y a la derecha del río Nilo. Es en esta zona, lo que sería la actual Siria, Irak, Palestina, hasta el sur de Turquía, que se daría el proyecto político de Moisés. Y el ordenamiento del mundo se daría entre tanto Moisés están yendo a la tierra prometida. Y cuando llegan una vez a la tierra prometida, poblarán este nuevo mundo, ¿no? Al igual que Noé trajo un orden nuevo, bendito para el mundo, justificando su política en el mito del eterno retorno. Entonces, estas equivalencias no son baladí dentro del pensamiento político antiguo. ¿Por qué? Porque en el pensamiento político antiguo, en especial en el pensamiento hebreo, va a haber una concepción distinta de la historia. Y aquí es importante esto para nuestro curso, ¿no? ¿Cómo es posible entender una forma distinta de la historia si no es de forma lineal?
ya no necesariamente progresiva, sino lineal. ¿Cómo entenderla? Porque incluso aquí para exponer estoy utilizando un concepto de historia lineal, ¿no? Por arriba y por abajo. 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo lo entendían los antiguos hebreos? Lo veían identificando patrones. Es decir, Moisés afirmaba que primero era el caos, y los hebreos interpretan que Egipto es el caos. Moisés afirma que Dios está ordenando, en segunda instancia, el mundo en los primeros 3 días. Y Moisés dice que en la realidad Dios está ordenando este espacio donde él va a estar, donde va a estar el pueblo de Israel y donde Dios también va a estar, lo está ordenando mientras ellos emprenden la travesía hacia la tierra prometida. Y en tercer lugar está el símil, ¿no? Está la tierra prometida y el Edén, ¿no? Y según muchos historiadores de la Biblia, incluso aquí también hay un mito del eterno retorno entre el Edén y la tierra prometida, porque se especula de que estarían ubicados en una zona geográfica bastante cercana. Entonces, el mito del eterno retorno piensa a la historia del hombre como patrones. Entonces, ¿qué patrones hay, por ejemplo, en el origen del universo conforme al origen de una sociedad política? Entonces, ese es el patrón que hay entre el Génesis y el proyecto político de Moisés. Ahora, hoy en día, ¿cómo podemos pensar esta forma de ver la historia que se da todavía hoy en día, pero que se ha dejado luego de que el cristianismo se heleniza por los griegos? Porque es en este momento en que se abandona esta visión del mundo, esta visión histórica como mito del eterno retorno. ¿Dónde podemos verlo esto hoy en día? Por ejemplo, en nuestros mitos fundacionales. Si nos vamos al contexto del Perú, el Perú tiene un diagnóstico que es típico, ¿no? De las sociedades sudamericanas en especial, que es que no llegamos a consolidar una cohesión social, ¿no? No logramos identificarnos con un mismo mito fundacional. Entonces, que el sur se considera distinto al norte, y es porque en parte sobresalta, digamos, en el norte y en Lima sobresalta un carácter, digamos, criollo, y por otro lado hay un carácter más andino, que es propio para nuestro curso estudiarlo, porque es un pensamiento que va más allá de la filosofía. Entonces, tanto el norte como el sur no se identifica con el mito fundacional. ¿Por qué? Porque hay en términos de pensamiento colectivo, no hacemos una catarsis con nuestro origen, no nos identificamos con nuestro origen. Es como cuando uno es peruano, pero quiere ser holandés, y no se identifica con su peruanidad, no se identifica con el ser cholo, ni con el ser criollo, ni con el ser andino, sino quiere ser otra cosa. Entonces, los del sur quieren ser sur nada más, y los del norte quieren ser solamente norte, pero no hay un mito fundacional. Por eso el mito fundacional en este caso, porque ya la parte mítica, la parte de leyenda ya la quitamos, ¿no? Entonces, nuestro mito fundacional se da en nuestra historia, y en nuestra historia, ¿dónde se encuentra el mito fundacional de la República Democrática del Perú? Bueno, en su independencia. Es a partir de aquí, es a partir de esta fusión de culturas, en la cual se puede decir que una somete a la otra, que no nos logramos identificar, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil emprender un proyecto político unificado en el Perú, porque siempre estamos fragmentados, y la tesis que vamos a levantar en esta cátedra es que no nos identificamos con nuestro origen, y por lo tanto nos fragmentamos, ¿no? Nos enajenamos de nuestra propia identidad, y no podemos emprender un proyecto político tal y cual Moisés lo pudo concretar. Ahora, el mito del eterno retorno, el patrón mental, el patrón de que se repite algo, ¿dónde estaría en un proyecto político, por ejemplo? Y esto es algo que vengo pensando porque es un poco más difícil de plantear, pero
donde el pensamiento peruano vería un patrón que nos identifique como peruanos y que esté relacionado con nuestra historia y en la cual nos identifiquemos, nos hagamos catarsis, ¿no?, de nuestra psicología colectiva como peruanos. Bueno, yo viniendo pensando esto, se me ocurre de que, al igual que, por ejemplo, en Australia o en Sudamérica, perdón, en Sudáfrica, hay varias capitales, podríamos proponer que una capital, por decirlo de una manera simbólica, podría ser el Cusco, ¿no? El Cusco como lugar con una carga fuertemente simbólica, no significativa solamente, porque significativa querría decir que es a través del lenguaje, y eso querría decir a través de la razón estructurada, que lo vamos a pensar al Cusco como un reencuentro con esa historia. No, no, es algo más, incluso más profundo, porque esto no se da a nivel de significación, sino se da a nivel simbólico. Es decir, es la imagen del Cusco, es la imagen que automáticamente nos evoca a Machu Picchu, o esa imagen que automáticamente nos evoca al mapa del territorio de Cusco, que nos reconcilia con algo que sabemos que es peruano, y que podría ser una alternativa para una propuesta política de reforma, evidentemente, que nos reconcilie con nuestro origen y con nuestra identidad como peruanos, ¿no? Entonces, es de esta manera que vamos a pensar al pensamiento político de la antigüedad, no solamente en términos de la vida de Moisés, sino de la vida del pueblo hebreo. Y, por otra parte, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del inconsciente del pueblo hebreo? Bueno, explorando diversa literatura, puedo decir que la ética hebrea, que es la ética que hasta hoy en día hemos heredado, ¿no? Recordemos que los 10 mandamientos prácticamente están copiados y pegados en nuestra Constitución, de alguna manera. No solamente lo vamos a pensar a nivel de Moisés, de su vida, sino también del inconsciente colectivo del pueblo hebreo. ¿Y qué podemos decir acerca del inconsciente colectivo del pueblo hebreo? El pueblo hebreo, recordemos que es una sociedad que siempre ha estado marginada de otras sociedades y que durante mucho tiempo, durante muchos años, ha estado relegada a vagar, ¿no?, por toda esta zona asiática, entre asiática y europea. Entonces, a partir de aquí podemos decir que el pueblo hebreo, a diferencia del pueblo griego, piensa en la nacionalidad de otra manera. Para el griego, el otro, que es el diferente, es un bárbaro, ¿ok? Pero para el hebreo, el otro es alguien que merece nuestra ayuda. Hay pasajes bíblicos muy conocidos en los cuales se invoca, ¿no?, cierta ética hebrea en torno a, si tú ves a alguien, no recuerdo, estoy parafraseando, ¿no?, pero el Deuteronomio, por ejemplo, dice, ayuda al desvalido, da de comer al hambriento, abriga al que tenga frío, dale un hogar al huérfano, ayuda a la viuda, a la mujer del otro, ¿no?, que ya murió, al huérfano, al hijo del otro, que ya murió. Pero ¿por qué se da esta ética? Es a partir, yo creo, de un inconsciente, que es que el pueblo hebreo no se dio cuenta de que al convivir de manera aislada, de necesitarse unos a otros, nunca venía mal un poco más de mano de obra, ¿no?, un poco más de diversidad. Entonces, y al vivir los hebreos constantemente en el desierto, como digo, una mano más no le vendría mal, ¿no? Entonces, tiene un inconsciente, digamos, herido por el dolor de la exclusión, el hebreo. Por eso el hebreo tiene una ética distinta al concepto de nación que manejamos en Europa, aquí, al nacionalismo entendido como la exclusión, ¿no? Y bueno, ya hoy en día, ya con el país, ¿no?, Israel y las corrientes que promueven, ¿no?, la consolidación de su país, ya todo esto se ha tergiversado, pero en el Deuteronomio podemos encontrar, ¿no?, la intención
de, de, de- de los autores de la época y la época en sí misma, ¿no? Bien, entonces, para finalizar y poder pasar a algunas preguntas, vamos con las conclusiones. En primer lugar, afirmamos que Moisés tenía un proyecto político conforme a la praxis política de su tiempo, es decir, el esquema salvífico. Recordemos el esquema salvífico, es primero un caos primitivo, luego un ordenamiento del mundo, luego, eh, luego una población de este mundo, ¿no? Que se repite a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, en Noé, también en la figura del diluvio, etcétera, etcétera. Moisés tenía, una segunda conclusión sería que Moisés tenía una educación suficiente para comprender los patrones propios de los mitos del eterno retorno. Por ejemplo, Moisés era tan sagaz que cuando escribe el Génesis, sabía que los hebreos consideraban al Sabbat el día que se le dedicaba a descansar. Entonces, él dice que el sábado, el séptimo día, Dios Dios descansa, al igual que los hebreos. O sea, no es casualidad, y es para hacer un empalme con los mitos que ya se venían dando y que siguen avalando el proyecto político de Moisés, ¿no? Legitimando. El pensamiento político antiguo se caracteriza por legitimar su sistema político en una teogonía y en una posterior cosmogonía, ¿no? Como decíamos, una teoría sobre el origen de los dioses, teogonía, y una cosmogonía, una teoría sobre el origen del universo. Mayormente en sociedades de monarquías teocráticas, ¿verdad? Como es en la historia antigua, ¿no? Digamos del 323 hasta hacia atrás. Eh, bueno, el pensamiento astrológico, semántico, aritmético, da lugar a las monarquías. ¿Qué quiero decir con pensamiento astrológico, semántico, aritmético? Astrológico quiere decir que eh, los astros no se entendían en un principio, por ejemplo, desde 500 años antes de Cristo hacia atrás, no se entendían a los astros en su relación con ellos mismos. No se entendían de manera geométrica, se entendían de manera semántica. O sea, se les daba un significado y solamente se contaban por unidades, o sea, de forma aritmética. Entonces, por ejemplo, los egipcios van a decir que en el día Osiris sale y gana la guerra contra la oscuridad, contra Horus, y en la noche Horus gana la guerra contra la luz, contra Osiris. Entonces, aquí podemos ver que se le da una semántica, un significado al astro, ¿no? Y esta forma de pensar va a dar lugar a la legitimación de las monarquías en el mundo antiguo. Una vez que el pensamiento hebreo y egipcio y de la África, y del África, el África de la negritud, como la llaman algunos autores, ¿no? Que es el África entendida desde el 500 de Cristo hacia atrás, cuando todo este pensamiento desarrolla la geometría y la exporta hacia Grecia, es cuando surge la astronomía. Gracias a la geometría, gracias a un entendimiento sintáctico de los astros, es decir, de su relación entre sí, pero de su relación espacial, geométrica. Este concepto de lo geométrico, lo interesante aquí es que da lugar a la democracia, porque la democracia va a ser entendida como los griegos, como la equidistancia que tiene cada individuo en la polis en torno al poder, ¿no? Que digamos está en el medio. Entonces todos los individuos en una polis griega tienen la misma chance porque son equidistantes del medio que es el kratos, ¿no? El poder. Y a la justicia como proporcionalidad, que no es poco, ¿no? Recordemos eh, que en la escritura cuneiforme, ahora no recuerdo bien el texto, pero la justicia antes se desarrollaba de una manera, por decirlo,
de alguna forma vengativa, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, como se decía en el sumerio, en algunos textos sumerios, ¿verdad? Pero con el desarrollo de la geometría se desarrolla el concepto de la justicia como proporcionalidad. Posteriormente los griegos adoptan el pensamiento griego, hebreo y egipcio y legitiman su sistema político, pero ya no desde una teogonía, sino que en el supuesto paso del mito logos, lo que quieren los griegos es quitarle lo mitológico, los mitos. Entonces, ¿con qué se quedan? Con la metafísica. La metafísica va a ser la que va a fundar la ética, y la ética va a ser la que va a fundar la política en los griegos, ¿no? Entonces aquí hay un salto que yo diría que el factor determinante es la forma de pensar la geometría, ojo, y es entonces que la metafísica, que es ahistórica, va a legitimar el proyecto político de los griegos y se va a considerar que los mitos son parte de la historia, ¿no? Y entonces, como dice el suizo, no recuerdo el nombre, se apellida Nestlé, se da el supuesto paso del mito a logos, pero en realidad es un paso entre dos mitos, ¿no? Entre el mito, digamos, de la, de, de la astrología hacia la astronomía, ¿no? Y bueno, uy, se desordenó. Regresemos para que no sea tan horrible el final. Estos serían expuestos de una manera bastante somera los principios bajo los cuales esta cátedra pretende hacer una hermenéutica, ¿no? No solo de los textos bíblicos, sino también de los acontecimientos políticos. Por eso, el pensamiento político, gracias a la historia que desarrolla Dilthey, no solamente nos va a poder dar como objeto de estudio los textos, sino también los acontecimientos. Entonces podemos entender la independencia del Perú como un acontecimiento que tuvo determinaciones que vienen a partir de ciertos prejuicios, ¿no? Y que se dan de manera colectiva. No solamente vamos a entender los fenómenos de manera individual desde un autor, sino también desde manera colectiva, para poder abarcar diversa tipología de fenómenos, ¿no? dentro del pensamiento político. Entonces, Dante, hasta ahí sería todo por mi parte, y pueden efectuar las preguntas que consideren necesarias. Muchas gracias, estimado David Villacorta, por esta exposición acerca del método, la primera clase, la primera sesión, en lo que respecta al curso de Historia del Pensamiento Político. De mi parte, tuviese dos preguntas para realizar. La primera es cuando en la primera parte de la exposición se mencionó, por ejemplo, la hermenéutica y se le dio la catalogación de ciencia. Preguntaría en tal sentido, ¿cuál es el contenido o el concepto de la voz de la palabra ciencia para considerar a la hermenéutica como ello? Tu audio, estimado. Gracias, Dante. Entonces empezamos con el concepto de ciencia, al cual le vamos a aplicar el método hermenéutico, del que estamos hablando, porque de quien estamos hablando es de Dilthey, ¿no? Dilthey, quien propone la hermenéutica como método para las ciencias del espíritu, va a decir que hay una distinción fundamental entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales. La intencionalidad que va a tener Dilthey con textos como, por ejemplo, la configuración del mundo histórico, él lo que va a intentar hacer es despositivizar, es decir, quitarle los métodos de la ciencia positiva, de la física y de la química, a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque va a decir que no podemos apuntar a un monismo metodológico y que en realidad las ciencias del espíritu son algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque
A los fenómenos de las ciencias naturales, va a decir Dilthey, se les da una explicación. ¿Por qué? Porque, bueno, no tienen ninguna dimensión adicional a lo que nuestra vista puede proporcionar. Simplemente son cosas a las cuales, mediante la verificación, que a la hora de la hora es ver el fenómeno, va a definir esto, las ciencias naturales, ¿no? Sin embargo, hay una dimensión que no se puede ver en las ciencias del espíritu o en las ciencias sociales, que es la psicología del autor. Entonces, lo importante aquí radica en que en esta época, Dilthey va a formar parte de la crisis que se da en las ciencias positivas, más o menos en el año 1900, ¿no? Porque Dilthey va a surgir junto con autores como Freud, como Max Weber, va a estar incluso hasta influido por Marx, cuando dice que el autor estaba objetivado en el texto, pero él va a afirmar que no es posible poder expandir el método de las ciencias sociales al de las ciencias naturales, porque hay una técnica de la cual carece el científico natural, que es la técnica de la comprensión, es decir, ponerse en el lugar del otro, ¿ok? En el lugar del otro y desde su punto de vista poder entablar un diálogo conmigo mismo. Porque cuando yo vaya a interpretar a un autor, yo estoy plasmando también mi conciencia sobre la conciencia de ese autor. Entonces, cuando yo interpreto a un autor, estoy entablando un diálogo conmigo mismo y con mis vivencias personales. Y acá, en este aspecto, quiero decir algo muy importante, que es algo que es un fenómeno que veo que sucede recurrentemente. Por ejemplo, ¿por qué el aspecto comprensivo es tan importante para Dilthey y es tan determinante en su distinción entre ciencias naturales y espirituales? Porque cuando vamos a un texto, y en este caso vamos a poner el ejemplo de Marx, cuando vamos a un texto, tenemos, ¿ok?, que ser conscientes de nuestros prejuicios. Tenemos que ser conscientes de que si vamos a un texto de Marx y eres liberal, no tienes que ir con la actitud, ojo, actitud de ir a refutar a Marx o de ir a encontrar el error en Marx. Eso sería un error para el método hermenéutico. A lo que tú aspiras es a comprender a Marx. ¿Cómo no vas a comprender a Marx desde su vivencia? ¿Cómo no vas a comprender a Marx luego de que tuvo un hijo que se murió de hambre? ¿Cómo no vas a comprender a Marx luego de que se muda, de que lo exilian de Alemania, lo exilian de Bélgica y luego termina en Londres? O sea, ¿cómo impacta lo inconsciente de Marx en su propia obra? Pero no tenemos que ir al texto de Marx con el afán de refutarlo o encontrar los errores, sino partir del patos, o sea, del sentimiento de Marx, para entender cómo ese sentimiento de alguna manera se encausa y se objetiva en el texto, ¿no? Y así a lo que apuntamos aquí es no solamente apuntar a una verdad histórica de Marx, cuál es la mejor versión del Capital de Marx, sino también a encontrar las razones por las cuales la subjetividad de Marx decidió escribir el Capital. ¿Me dejo entender? Entonces, la verdad es que Dilthey va a decir que tenemos que olvidarnos de nuestros prejuicios, pero es imposible. Y ya con Gadamer y el círculo hermenéutico podemos entender que lo mejor que podemos hacer es entender nuestros prejuicios epocales para abordar los prejuicios epocales de Moisés, o de Marx, o de Adam Smith, o de quien tenga que ser, pero no desconociendo, ¿no? No desconociéndonos a nosotros mismos en nuestra facultad fundamental de valorar y nuestra facultad fundamental de plasmar nuestra conciencia en lo que interpretamos, sino ir con una actitud consciente de que tenemos prejuicios y conscientes de que tenemos prejuicios modernos, y la única forma de escapar a esto es, bueno, la verdad que no encontré otra forma, intentar informándote lo más posible, ¿no? Por ejemplo, una frase conocida
que puede ser considerada anecdótica, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan contigo, es evidentemente una influencia del imperativo categórico de Kant, ¿no? Donde dice, compórtate sí, según la máxima que pueda ser universalizable para todo el mundo, algo así, ¿no? Y esa máxima sería que no le hagas daño a otro, ¿no? Si no quieres que te lo hagan a ti. Entonces, evidentemente, la única forma de salir de nuestros prejuicios de la época es siendo conscientes de nuestros prejuicios, o sea, es decir, estudiando. Creo que no hay otra forma de, eh, de entender la ciencia, o sea, para Dilthey, ¿no? Como comprensión del otro, pero para eso tenía que poner un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo más clásico es de un liberal yendo al texto de Marx para refutarlo, como me pasó a mí mi primera vez que leí El Capital de Marx. Entonces, automáticamente, ya sabes que en la página 5 hay error, entonces lo marcas, en la página 10, y luego sales, les pones, se ponen los errores de Marx, pero la capacidad comprensiva es más que eso, ¿no? Es intentar llegar a una verdad más allá, más allá del simple argumento lógico, sino intentar abordar la psicología o abordar psicoanalíticamente a Marx y sus razones de por qué, no solamente sus razones, sino sus razones epocales de su época y sus razones previas también, ¿no? De cómo los conceptos de Marx vienen desde Hegel y los de Hegel desde Berkeley y así hacia atrás, ¿no? Entonces, ese sería el factor, la comprensión, el factor determinante para distinguir entre ciencias sociales y ciencias naturales, ¿no? Para Dilthey. Ok, entendido. Muchas gracias por la respuesta muy hermenéutica y filosófica hacia la pregunta. Eh, la otra pregunta que me generó dudas es acerca de la interpretación que el lector le puede dar al pensamiento plasmado del autor, en este caso en su obra, ¿no? Como lo mencionaste en una parte de... eh, hay cierto grado de escepticismo o desconfianza respecto a la interpretación que le pueda dar el lector a lo que quiere decir el autor, ¿no? En este caso, por ejemplo, supongamos, yo estoy leyendo un texto de Badiou, y en el texto de Badiou se da una frase, una proposición que el mismo Badiou logra explicar y trata de transmitir ese mensaje. Aplíquese Badiou, Habermas, Adorno, Marx, Kant, Adam Smith, etc. Sin embargo, cuando pasa esa interpretación de la intención del autor a la interpretación propia del lector, no recuerdo el latinismo que usaste ahí, hay cierto riesgo de que en realidad de una interpretación hermenéutica que se quiera dar se pase a un relativismo esotérico, a mi juicio, en el sentido de que ya no importa, no significa nada el texto mismo y lo que el autor trató de decir, sino que ahora tiene mayor relevancia la cuestión relativista ligado al subjetivismo, ¿no? No es la realidad, no es lo que el autor dijo, sino es la propia subjetividad del lector la que le da el sentido a las palabras y la interpretación del texto. ¿No crees que una interpretación hermenéutica por ese lado, como lo mencionabas a la mitad de tu exposición, tendría el riesgo de caer en un extremo subjetivismo que se pueda transformar en un relativismo al hacer esto no se logre obtener un conocimiento realista, perpetuo que se desea? Sí, efectivamente. Es en el subjetivismo, es decir, en la argumentación caprichosa de la interpretación de un autor, es justamente en lo que caen todos los autores casi entre el siglo XVI y XX. O sea, es decir, el subjetivismo está marcado ahí eh, por todas partes. ¿Por qué? Porque al final, ¿dónde vamos a decidir lo que quiso decir el autor? Va a ser en el texto, va a ser en el texto, en primer lugar. ¿Ok? Pero si en el texto no se da eso, el autor tiene la prerrogativa, desde la visión subjetivista, que tú me dices que es la que se quiere evitar, la prerrogativa a través de la argumentación retórica, así va a decir Gadamer. O sea, sé que acá lo digo en simple, ¿no? Pero Gadamer lo dice de una argumentación magistral que tú dices, pues claro, obvio, pero no. Entonces, Gadamer
está en la interpretación, en la hermenéutica del texto, que es subjetivista, y la intentio lectoris, que también es subjetivista. Por eso, nosotros nos remitimos hacia atrás, hacia la Iglesia Católica. Hacia la Iglesia Católica que tiene como paradigma la intentio autoris. O sea, la intentio autoris, o sea, ¿qué va a afirmar la intentio autoris? Que para no salirnos a interpretaciones caprichosas, subjetivas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a remitir. La vida del autor es el límite. No nos podemos ir más allá de la vida del autor. No podemos hacer. Eh, Parece que hay algunos problemas con el expositor David Villacorta. Eh, Sin embargo, consideramos que esta ha sido una exposición magistral acerca del método que se va a usar para lo que vendría a ser las siguientes clases de este curso muy interesante que es Historia del Pensamiento Político. Ya quedó claro que va a ser la cuestión de una hermenéutica aplicada a la interpretación de los pensamientos de los autores, tanto en la época clásica, medieval y moderna. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes cursos. Disculpen por los imprevistos técnicos, siempre suele pasar, y nos estaremos viendo en la próxima sesión o en la próxima clase. Muchas gracias.